Hola, el día de hoy vamos a trabajar con el bloque número 5, que es calorimetría y termología. El aprendizaje que se solicita es cuantificar la cantidad de calor de un cuerpo cuando existe un cambio de fase o de estado, así como cuando no existe cambio de fase. En primer lugar, para elaborar con esto, vamos a trabajar en primer lugar con lo que recibe el nombre de en las definiciones básicas de lo que viene siendo nuestros elementos. Dentro de lo que viene siendo lo que es el estudio del calor y la temperatura, tenemos como definición que el calor es una manifestación de energía provocada por el movimiento molecular. Al calentarse un cuerpo, aumenta la energía cinética de las moléculas, produciendo ese choques más o menos violentos según la cantidad de calor entregado. El calor se define como la suma de la energía cinética de las moléculas que forman el cuerpo y se mide en lo que viene siendo utilizando el calorímetro y sus unidades normalmente que se utilizan son la caloría y el joule. En cambio, la temperatura es uno de los efectos que produce el calor y se define como el promedio de la energía cinética de las moléculas. Y la temperatura la medimos con el termómetro, en donde sus unidades en el sistema internacional son grados centígrados o Celsius y grados Kelvin. Y en el sistema inglés tenemos que es el grado Fahrenheit y el grado Rankine. El calor, podemos decir que es la transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo. Lo que viene siendo la transferencia siempre fluye de donde tenemos una zona con mayor nivel energético a una zona de menor nivel energético. Es decir, de una zona donde tenemos mayor temperatura a una de menor temperatura. Y esa transferencia continúa hasta que se llega a un equilibrio térmico. La energía mecánica está muy relacionada también con el calor, pues a través del rozamiento se transforma el trabajo mecánico en calor, en donde James Joule, en el momento de estudiar el trabajo mecánico, encontró con que hay un equivalente mecánico del calor, es decir, 4.18 Joule equivalen o producen el calor de una caloría, en donde, para definición, la caloría lo tenemos señalado como la cantidad de calor que se requiere para que 1 gramo de agua incremente su temperatura en 1 grado centígrado. Es decir, estamos hablando de lo siguiente. Si yo tengo un soporte universal y en ese soporte universal nosotros tenemos así un recipiente y este recipiente contiene la cantidad de 1 gramo de agua. Es decir, aquí tenemos en ese lugar la cantidad de una masa igual a 1 gramo de H2O. Si nosotros le aplicamos calor utilizando un mechero así de esta manera, entonces este mechero cuando está produciendo calentamiento origina que si el cuerpo pasa de una temperatura de igual de 16.5 grados centígrados hasta una temperatura final de 17.5 grados centígrados, entonces hemos tenido una variación de la temperatura de 1 grado centígrado. Si eso sucede, entonces el calor que le hemos aplicado es igual a una caloría. Eso es lo que significa una caloría. Entonces estamos hablando de que el calor específico del agua es igual a lo siguiente, a una caloría sobre grado centígrado. ¿Qué lo podemos leer? El calor específico del agua es la cantidad de calor que se le requiere aplicar a 1 gramo de agua para que se incremente su temperatura en 1 grado centígrado. Pero si nosotros hablamos del calor específico, entonces nos referimos en algo muy semejante, pero el calor específico se va a referir al calor que tiene, en este caso, o al calor que requiere 1 gramo de cualquier sustancia
para que incremente su temperatura en 1 grado centígrado. Entonces sería 1 gramo. Aquí tendríamos nosotros el mechero en el cual al aplicarle calor, si el calor que produce es igual a la cantidad de una interrogación, cuando varía la temperatura igual en lo que viene siendo 1 grado centígrado. Tenemos que dentro de lo que viene siendo el calor podemos encontrar lo siguiente. Cuando una sustancia se calienta, en el momento que yo le estoy aplicando una temperatura, de acuerdo con lo que viene siendo su calor específico, la sustancia, sin cambiar de estado, absorbe o desprende calor si lo estoy quitando. De tal manera que la fórmula que utilizaremos para ver el calor ganado o perdido por variación de la temperatura va a ser la masa por el calor específico de la sustancia por la variación de la temperatura, en donde la variación de la temperatura lo podemos determinar utilizando variación de temperatura es igual a la temperatura 2 menos la temperatura 1, es decir, temperatura inicial menos la temperatura final. Sin embargo, en otros puntos de repente nos encontramos con que cuando le aplicamos calor, una sustancia cambia de estado. De tal manera que vamos a tener el calor por cambio de estado. Se va a poder determinar multiplicando la masa de la sustancia por el calor que tiene el cuerpo para cambiar de estado. De tal forma que en el momento que nosotros lo trabajamos, el resultado es que esto nos produce lo siguiente. Es un calor que puede ganar o perder cuando, por ejemplo, si el agua lo tenemos a 100 grados centígrados y lo continuamos aplicando calentamiento, es decir, le aplicamos temperatura, toda el agua se va a transformar en vapor. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando está cambiando de estado, la variación de la temperatura es 0. Quiere decir que no cambia de temperatura. Y lo mismo sucede cuando nosotros estamos congelando un cuerpo. Es decir, si metemos agua al refrigerador, la temperatura primero empieza a disminuir hasta que llega a 0 grados centígrados, pero la sustancia agua todavía se encuentra en estado líquido. Si la sigo enfriando, poco a poco, una parte del agua se va transformando en hielo, se va congelando, se va convirtiendo en sólido, cambiando de estado, pero la temperatura no incrementa. Y no va a incrementar, no va a bajar más hasta que todo el material, toda el agua se encuentre en estado sólido y a partir de ese momento se produce una variación de la temperatura. Esto que tenemos enseguida, calor total, nos permite hacer cálculos de el calor que puede ganar o puede perder una sustancia cuando, por ejemplo, la vamos enfriando hasta que llegue a 0 grados centígrados y posteriormente cuando de 0 grados centígrados lo llevemos a hielo y así sucesivamente hasta cualquier temperatura. Por lo tanto, cuando se va a realizar algún ejemplo en el cual vamos a ver pérdida o ganancia de calor, tendremos que definir cuál es lo que viene siendo su diagrama térmico, es decir, cuántos cambios ha sucedido para que se pueda determinar el calor total si involucra calentamientos y al mismo tiempo lo que viene siendo los cambios de estado. Y de esta manera es como tenemos lo que viene siendo las formas en que podremos calcular y estaremos calculando lo que viene siendo nuestro cálculo de calor, de acuerdo cuando existe un cambio de fase o no lo hay.